Quiero agradecerles a todos por estar presentes a este, que es el segundo webinar de nuestro ciclo de conferencias. Hoy como invitado tenemos al doctor David Padilla, quien es actualmente ingeniero estructural investigador senior y está adelantando algunas investigaciones para la Federal Highway Administration de Estados Unidos. Sus áreas de investigación están centradas en el comportamiento de estructuras sometidas a eventos extremos, en particular estructuras de acero y metálicas de pared delgada. Además, el ingeniero Padilla adelanta investigaciones alrededor de temas como estructuras innovadoras, estructuras desplegables, estructuras inspiradas en el origami y el kirigami, sistemas estructurales modulares y reconfigurables para edificios y su rendimiento bajo cargas extremas, componentes o dispositivos adaptables para mejorar el rendimiento estructural, biomimesis aplicada al diseño estructural de edificios y estrategias de disipación de energía localizadas y distribuidas para estructuras de acero utilizando sistemas pasivos y materiales inteligentes. Entre otros temas que el ingeniero David Padilla estudia, también está la simulación computacional y el diseño de estructuras. El doctor David Padilla adelantó sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia, seguidos de un Master of Science en Ingeniería Civil de la Ohio University y de un doctorado en Ingeniería Estructural del Virginia Polytechnic Institute y de la Virginia Tech University, además de adelantar algunas estancias postdoctorales en la Northwestern University en Estados Unidos. Entonces, quiero dar la bienvenida al doctor Padilla. También me gustaría invitarlos a que participen de nuestra red de investigación. Estamos creando una red en la Universidad de la Costa, una red de investigación para, digamos, una red interdisciplinar, y les voy a dejar aquí el enlace, aquí en las preguntas y respuestas, de un formulario. Los que quieran unirse a nuestra red de investigación pueden poner sus datos en este formulario. Así es que bienvenido, David, y bueno, gracias por compartir esta presentación con nosotros. Buenas tardes, gracias, Sandra. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Hoy les quiero hablar del rol que nosotros, los ingenieros estructurales o la ingeniería estructural, desempeña en el diseño arquitectónico. Nuestras disciplinas, la ingeniería y la arquitectura, han ido de la mano desde los tiempos de la antigüedad, donde inclusive los arquitectos eran ingenieros y era una sola disciplina prácticamente. En algún momento se distanció y nos especializamos en diferentes cosas, unos más técnicos y otros más diseño plástico. Pero en la práctica, estas dos disciplinas siguen estando en un matrimonio, y para mí personalmente es importante que en el diseño como tal, arquitectónico o plástico, se tengan en cuenta la estructura, las funciones de los elementos estructurales y cómo ellos pueden participar en la parte del diseño de espacios y de la parte artística, que es el diseño arquitectónico. Entonces, empecemos. Aquí en la imagen que tienen ahí hay una imagen bastante interesante que ahorita les haré unas preguntas a ver qué piensan ustedes. Pero primero, ¿qué es una estructura? Bueno, muchos de ustedes tendrán alguna definición que apliquen a qué es una estructura, pero de la forma en que yo la veo, una estructura es un sistema interconectado de elementos que es dinámico
y tiene vida. Vida de pronto no en el sentido orgánico, pero tiene vida. Y la estructura soporta la existencia del objeto al que pertenece para que ese objeto pueda cumplir su propósito existencial. Como tal, por ejemplo, la molécula de la cafeína que está en el café es una estructura. La molécula del ADN es una estructura. Un árbol es una estructura. El esqueleto de un animal es una estructura. La concha de un cangrejo ermitaño también es una estructura. Nuestro cuerpo, el esqueleto y los músculos son una estructura también. Y por supuesto, estructuras que nosotros lidiamos más día a día, estructuras civiles como el estadio o rascacielos. Todos estos elementos soportan la existencia y las funciones del ente al que pertenecen y le permiten moverse, le permiten conectarse con el medio y todos tienen una funcionalidad. Y todas estas estructuras que estamos mostrando aquí tienen los elementos que están soportados, por ejemplo, las hojas en los árboles, la piel, los músculos en el cuerpo humano. También todas las estructuras tienen juntas y conexiones que conectan los elementos. En el caso, por ejemplo, de la molécula de ADN, son las conexiones entre los átomos. Y el otro elemento en las estructuras son los materiales. En diferentes escalas, todas las estructuras en la naturaleza tienen de alguna forma estos 3 o 4 elementos. Para las estructuras que nos atañen, que son las estructuras civiles, ellas también son estructuras vivas, o sea, son estructuras dinámicas, ellas reaccionan al ambiente. Por ejemplo, aquí ustedes ven unos rascacielos, ahora se puede ver la animación, donde estos edificios están danzando durante un terremoto. Estas estructuras se están moviendo. Los elementos que soportan esta estructura se mueven como respuesta a la acción dinámica del suelo vibrando en la base. O en el caso de este puente, el Tacoma Bridge, que por el viento empezó a vibrar. Por supuesto, este comportamiento es no deseado, pero ilustra la naturaleza, que las estructuras no son elementos rígidos, sino que se mueven, que tienen, digámoslo así, vida. Aquí otro ejemplo del London Millennium Bridge, que es en el día que se inauguró, empezó a vibrar con la acción de los peatones y tuvo que ser reparado. Pero también ilustra ese movimiento. O sea, todas las estructuras civiles se mueven. Algunas se mueven de forma no deseada, otras es esperado ese comportamiento. Otra anotación para mí, la forma en que veo las estructuras, aparte de entes dinámicos, yo las veo como una expresión. El diseño arquitectónico, el diseño de una estructura lo veo como una expresión artística con un propósito funcional. Y la estructura como tal soporta esta expresión para que pueda tener uso y disfrutar, pues las personas puedan disfrutar tal ente. Y algo que yo siempre trato de recalcar cuando hablo de estructuras es que la creatividad y la innovación
no debe estar limitada por los retos ingenieriles. Y un ejemplo de eso es esta catedral de la Sagrada Familia, por dos cosas. Primero, el ingenio de Gaudí para concebir tal estructura basada en estructuras invertidas de cables para darse cuenta del camino de cargas y cómo soportar la estructura, pero también es el reto ingenieril de terminarla después de que él la dejó incompleta. Y ese reto que los ingenieros ahora modernos tomaron para terminar las porciones de esa catedral que no se había terminado. Es un ejemplo para mí donde la creatividad y los retos ingenieriles van mano en mano y no se tropiezan entre ellos para crear una obra de arte. Bueno, y volviendo pues a la figura, a la foto inicial, aquí muestro una escultura. Y si es posible, para aquellos que quieran poner un comentario en la sección del chat, yo les quiero preguntar, ¿cuál es esta estructura está sostenida, parece flotando? Y la pregunta ¿es estable? Y la otra pregunta sería, ¿cuál serían la forma de que este sistema que está aquí colapsaría? Les doy de pronto 1 minuto, 2 minutos y el que quiera hacer comentarios, ahí los leemos rapidito. A ver. Bueno, esta escultura de Calatrava está claramente en equilibrio, es estable. Y la forma en que esta estructura podría colapsar, podría desbaratarse, es pues obviamente que estos cubos se cayeran. Estos cubos, el peso de este sistema de cubos los tiene un momento de rotación, o sea, tiene una tendencia a rotar aquí por el peso del conjunto de cubos. También tiene una tendencia a caer y rotar alrededor de este punto. Pero ¿qué lo sostiene? Tiene un sistema de cables de riostras que sostiene la estructura y le da estabilidad. Especialmente un cable que está por acá atrás, que provee la rigidez que necesita este sistema de cubos para mantenerse en la posición. Esta escultura me gusta mucho porque ilustra varios conceptos relacionados con la estabilidad estructural. Está la estabilidad como tal, la rigidez de los elementos, la resistencia de los elementos como los cables, que previenen el colapso de esta estructura. El otro concepto que ilustra mucho esta escultura es el camino de las cargas. Entonces, el peso de estos cubos de alguna forma está sostenido en este punto y ese peso viaja a través de esta línea. Los cables, como están ahí, arriostran esta forma y le dan estabilidad. Los tres conceptos que están
he mostrado en la pantalla: estabilidad, colapso. O sea, las estructuras necesitan ser estables y prevenir el colapso. Y todas las estructuras proveen un camino para las cargas, sea el peso de la estructura o las cargas externas como viento o de sismo, para llevar las cargas a la fundación, a los soportes, y así disipar las acciones de esas cargas. Todos los elementos involucrados en esa deben tener resistencia, rigidez, tienen que tener capacidad de deformación para ciertos elementos, tienen límites de falla, que son los que debemos prevenir cuando se hace un diseño estructural. Y la nueva filosofía de diseño, donde tenemos que hacer diseños sostenibles y resilientes. Bueno, en lo que sigue de la presentación voy a enfatizar o voy a revisar varias estructuras y la forma en que veo yo estas estructuras proveen estabilidad y el camino de carga que se usa en estas estructuras para sostener la funcionalidad de estas mismas. La primera estructura que quiero mostrarles es la casa taller de Agustín Hernández. Es un diseño basado en la estructura de un pino, o así parece, donde las ramas del pino se proyectan en la forma triangular que se ve en la casa, en el triángulo con la punta hacia arriba. Ya el diseño más elaborado incluye el triángulo mirando hacia abajo, y dentro de la casa taller hay unos espacios definidos, no los voy a mostrar, pero lo interesante de esta estructura es que la forma geométrica compleja que vemos aquí tiene que ser soportada de alguna forma. En la derecha ven el soporte, es una columna de muros que soporta la casa en la parte superior, haciendo el símil de un árbol. Es una estructura esbelta. Y en la mitad vemos como el esquema de la estructura, donde el camino de cargas es bastante sencillo. Es una estructura que visualmente se ve un poco compleja. El diseño arquitectónico de los espacios tiene un trabajo, pero la solución estructural es elegante, es sencilla. El peso de las cargas del edificio viaja derecho en la columna, similar a un árbol. Y similar a un árbol, la columna, el tronco de un árbol, la columna que soporta esta casa, también soporta las cargas laterales de viento o de sismo en esta estructura. Es un ejemplo sencillo, estructuralmente hablando. La siguiente estructura les quiero mostrar es el Puente de la Mujer, una estructura diferente, no es un edificio, y es una estructura esbelta y es movible. Este puente rota para dar paso a los barcos en el río y pues permitir el tráfico y también permitir el tráfico peatonal en la otra dirección. El camino de cargas en este puente es sencillo y es eficiente. El puente está como tal mirando entre las líneas azules, tiene que soportar el propio peso y la estabilidad del puente, del
del vano principal del puente está sostenida por cables a la columna inclinada que se muestra allí. Esa columna inclinada sostiene el vano del puente y finalmente lleva esas cargas al soporte central. Este puente, cuando está rotando, tiene que equilibrarse entre los dos lados de este soporte para poder ser estable, poder rotar y poner en la otra posición. Entonces, es un balance entre la expresión artística de Calatrava para el diseño de este puente y la función estructural, y en una forma dinámica para una estructura dinámica. El siguiente ejemplo me gusta mucho, es un templo budista de Kofuku-ji Temple en Japón. Y lo interesante de esto es que es una estructura de los años 700. Es una estructura que es precursora a los rascacielos modernos. Y ahorita les digo por qué. Es una estructura, en este caso, de 5 niveles con un mástil en color amarillo en la parte derecha que provee estabilidad lateral. A cada nivel de esta estructura es simplemente colocada una encima de otra a través de un sistema de dovelas, pero no hay tornillos, no hay clavos, está simplemente colocada una encima de otra. Y el peso de estos niveles pues viaja a través de unas columnas a la base, que por lo general ha sido de piedra o roca. Y las cargas laterales, cuando estas edificaciones están sometidas a terremotos, Japón es una área muy susceptible a terremotos, la dovela vertical previene que cada nivel salga disparado y pues el edificio colapse. Las dovelas, que es el otro elemento muy interesante y ilustra, implementa dos fenómenos para disipar la energía de los sismos. Un sismo imparte energía en una estructura y necesita ser disipada, necesita de ser disipada. ¿Cómo se disipa? Se disipa a través de los materiales donde llegan a fractura posiblemente, se disipa con deformaciones. En este caso, esa energía se disipa por fricción y desplazamiento de esas dovelas, así como ilustra esta figura de aquí. Es interesante porque los arquitectos o constructores de la época en Japón y en China, estas estructuras son también, hay estructuras similares en China, ya tenían este concepto de disipar energía, la energía impartida por un sismo en sus estructuras, y tenían el sentido de proteger sus estructuras contra estos eventos. Este mecanismo es uno de los mecanismos que se usan en edificios modernos con otras geometrías, con otros materiales, pero todavía tenemos algunos mecanismos que usan fricción para disipar. El siguiente ejemplo que tengo para mostrarles es un poquito más sencillo que este, en mi opinión, aunque parezca complejo. Aquí hay una figura que es estéticamente fluida, donde podríamos decir, bueno, este es un diseño estructural de pronto complejo, pero ahí es donde viene el ingenio pues, de los diseñadores estructurales de este edificio. La solución de este edificio es muy sencilla. En el esquema que ven en la mitad
Aquí se muestra el núcleo estructural que sostiene el resto del edificio a los lados. La parte exterior del edificio, la fachada, también es un elemento estructural. En este caso son diagonales estructurales, un diagrid que se llama, conectado, que conecta a las losas, y estas losas se conectan a un núcleo. Este núcleo es el encargado de, primero, de soportar el peso de la estructura que se transfiere de las losas a ese núcleo, y las cargas laterales de sismo o de viento son soportadas por ese núcleo y por las diagonales. Ahí en la esquina superior derecha pueden ver cómo la carga sísmica puede viajar a través de estas diagonales desde el último piso hasta la fundación. Igualmente pasa con las cargas de viento. Aquí en la mitad hay un esquema donde ilustra más o menos el flujo de las fuerzas de viento hacia el núcleo y hacia la fundación. Pero es un sistema sencillo. Y el otro paralelo que quiero hacer con el ejemplo anterior del templo budista, es el núcleo central. Hay un núcleo central que provee la estabilidad lateral de estos edificios. Siguiente ejemplo, a mí me gusta mucho porque estructuralmente es bastante innovador y presenta como una fluidez, aparte de la expresión artística del diseñador Santiago Calatrava. De la escultura, el dibujos de la derecha pasar a una estructura funcional, de la izquierda a la derecha. Este edificio, ojalá se puedan ver las imágenes con claridad. El peso del edificio, ilustrado de color verde, viaja a las columnas exteriores. Hay 8 columnas en cada piso. Primero, este edificio tiene 9 módulos. 9 módulos. Y hay 2, 3, 4, casi no se ven en esta figura, pero hay 9 módulos y cada módulo tiene 5 niveles. Cada nivel está diseñado estructuralmente como una unidad. Las losas se conectan a una columna central hueca donde están un núcleo de escaleras y ascensores, y ese núcleo soporta el peso de la estructura. Pero adicionalmente, en cada módulo hay unas columnas de acero que ayudan a soportar el peso de las losas y de las cargas de uso de esos módulos. Y la losa de abajo de cada módulo es diferente, tiene mayor espesor para conectar al núcleo y así transferir esas cargas. Ahora, las cargas laterales de sismo o de viento son sostenidas a través del sistema de riostra externo que asimila una columna vertebral. Y este sistema abraza el edificio de un lado y soporta las cargas de viento. Pero hay un camino de carga claro. Las cargas verticales van al núcleo y las cargas laterales son transferidas al sistema lateral. El siguiente ejemplo que quiero mostrar es la mediateca de Sendai del arquitecto Toyo Ito. A simple vista, para mí, la primera vez que lo vi, eso era un cubo más, un cubo donde hay oficinas o qué sé yo, pero
Ya viendo más la estructura, uno se puede dar cuenta en la noche se nota más. Se puede dar cuenta de la especialidad de este edificio. Este edificio no tiene columnas sólidas a pesar de que es un cubo, no tiene columnas sólidas en las esquinas. Este edificio está soportado por lo que yo puedo describir, son, digámoslo así, enredaderas estructurales, que las podemos ver aquí, acá, acá. Esos elementos son unas cerchas espaciales que le dan soporte a la estructura, tanto para soportar la carga vertical, aquí en esta figura vemos mejor, la carga vertical y la carga lateral. Hice ese trazo, ¿será que se puede borrar? Así. Bueno, estos elementos, aparte de soportar las cargas, también aquí se muestra el camino de las cargas, por ejemplo, de una columna hasta la fundación. Y tiene dos tipos de soportes verticales. Hay unos de estas columnas, sobre todo las de las esquinas, tienen elementos que se cruzan en cada nivel, como estas de aquí. Como estas de acá. Pero también tiene otros elementos que van como una espiral, como las estructuras internas de soporte. Aquí en este detalle de acá se ven, de la izquierda se ve mejor, y se ve cómo las cargas verticales del peso de la estructura viajan. Aparte de eso, dentro de esas estructuras espaciales de soporte están las estructuras de servicio del edificio, las escaleras, los ascensores, los elementos de acueducto, alcantarillado y el mapeo eléctrico y de datos del edificio. Es una solución bastante elegante. Aparte de eso, provee unos espacios de uso bastante generosos. El siguiente edificio es el de Active Energy Building, diseñado por la firma de arquitectos Falkeis. Y parece un crucero, pero a mí me gusta esta estructura por muchas cosas. Es una estructura que ha sido diseñada usando herramientas de diseño paramétrico para optimizar el uso de materiales en el diseño de la estructura como tal, para optimizar el uso de energía en los espacios, aprovechando la luz solar y la exposición a la radiación solar para mantener el edificio o frío en los tiempos de verano o caliente en los tiempos de invierno. Y todo este diseño, el diseñador arquitectónico y estructural hicieron un uso simbiótico con herramientas de diseño paramétrico y diseño tradicional, arquitectónico y estructural. En la figura de la derecha se ve una animación donde el computador determinó, después de varias iteraciones, la localización de las columnas de soporte. O sea, dadas las plantas que se querían tener, dada la geometría en planta y unas restricciones de los espacios de uso, se le dio el problema al computador y el computador determinó
de las posibles opciones, que son las líneas negras, determina la localización de las columnas, que están simbolizadas con los cilindros rojos. De ahí se hizo un segundo barrido de optimización, donde las columnas iniciales que se localizaron se optimizaron para ver la rotación de estas columnas, un poquito la localización, y optimizar para el camino de las cargas, minimizando primero las deflexiones horizontales y verticales, y minimizando el uso de material, y por lo tanto minimizando el costo de la edificación. Esto dio lugar a espacios generosos pero no tradicionales. Hay columnas en ciertas localidades del edificio, por ejemplo, en esta figura de la mitad, donde la columna la tenemos ahí en la mitad del espacio. Esta está en la periferia. El uso de estas herramientas está siendo mucho más usado en la práctica diaria en empresas de diseño arquitectónico y estructural. Y es una necesidad del punto de vista mío que los arquitectos, los estudiantes de arquitectura y los estudiantes de ingeniería nos familiaricemos con este tipo de herramientas para aquellos estudiantes que están interesados en esta parte de diseño de edificaciones. No quiere decir que estas herramientas no se puedan usar para otros tipos de diseño. Por ejemplo, diseño urbano. Podemos usar herramientas matemáticas de optimización para diseño con las restricciones apropiadas o las condiciones apropiadas que requiera ese diseño. Pero creo que es importante empezar a involucrar más en los estudiantes con el uso, desde los talleres o en las clases, el uso de estas herramientas. La siguiente estructura, nosotros, cuerpo humano. Y la dejo de último porque es una estructura súper compleja, pero sencilla. Nosotros estamos por lo general en 2 pies. En la figura de la izquierda está haciendo una pose de yoga, y el peso de esta persona está transferido de una pierna hacia el suelo. El suelo le hace una reacción hacia arriba, pero en las dos situaciones, la persona corriendo o la persona en la pose de yoga están en una condición estable. La persona corriendo está estable, a pesar de que está corriendo. ¿Por qué digo estable? Porque ninguno de sus elementos está colapsando y previniendo el desempeño de esa estructura. El cuerpo humano trabaja en términos generales transfiriendo las fuerzas a través del sistema óseo y del sistema muscular. Los huesos en el cuerpo humano, todos están conectados con conexiones que, si no hubiesen músculos, el esqueleto colapsa. Entonces, los músculos son un elemento de tensión que arriostra al esqueleto y los órganos internos para poder nosotros funcionar. Entonces, ahora, no sé si tienen algún comentario respecto a lo que vamos hasta aquí.
David, uno de los asistentes, John, nos pregunta, buenas tardes, ingeniero. Si hay, esto yo creo que sobre la primera imagen de la escultura de Calatrava, nos pregunta si, él dice si hay algún cable, si habías hecho una pregunta, que cómo podría fallar la estructura, ¿no? Sí. Y él dice si algún cable falla, la estructura también, ¿no? Y pregunta si esto es un sistema isostático. Sí, déjame ver. Voy hasta esa diapositiva. Sí, en esta escultura, si alguno de los cables falla, todo se cae. Es una estructura isostática en equilibrio, o sea, no tiene redundancia. Hay un concepto que nosotros, ingenieros estructurales y arquitectos, nos enseñan o nos deberían enseñar a todos, es la redundancia de elementos estructurales. Y eso se hace para, en caso de que uno de los elementos falle, el colapso de la estructura no sea súbito. En este caso, bueno, esto no es un edificio. Aquí lo único grave que pasa es que pues, la escultura se daña y pierde su valor. Pero en un edificio, por lo general se diseña con redundancias para que al fallar un cable, por ejemplo, no haya un colapso inmediato. Pero sí, cualquier cable que falle aquí se cae esto. El cable que está, a ver, este cable que está aquí, en la parte superior como una espina dorsal, es el que hace que estos cubos sean como una unidad. Pero sin estos cables verticales aquí, esta unidad, pues simplemente se rotaría de esta forma y caería de este lado. Bueno, ¿otra pregunta? No hay más preguntas. Yo tenía una duda si esa escultura de pronto se podría hacer una comparación con un tensegrity, con las estructuras en tensegrity. Pero Sí. Sí podría ser. Y también en cierta forma el cuerpo humano podría pensarse como una estructura en tensegrity, donde hay un mecanismo de elementos a compresión y los músculos son elementos de tensión. Vamos a ver si esto me funciona. Quiero ilustrar con ustedes cómo la geometría afecta la rigidez y la resistencia de un elemento, en este caso una columna de papel, pero es un ejercicio ilustrativo para ver eso, el concepto de estabilidad y resistencia afectado por las formas geométricas. Déjame a ver si puedo compartir la cámara. Sandra, ¿debería dejar de compartir la presentación para poder hacer la cámara? Aló. Aló. No es necesario, ahí estamos viendo la pantalla. Ah, bueno. Listo, a ver cómo... Bueno. Ojalá se pueda ver. Vamos a hacerlo más cerca. Aquí tengo 3 columnas con 3 formas geométricas.
un cuadrado en la mitad del triángulo y un círculo. Y les tengo una pregunta a todos, la respondan para saber cuál de las tres, el rectángulo, el cuadrado, el triángulo y el círculo resiste más peso. Hagan sus apuestas en el chat o en el. Entonces, en este ejercicio, las cargas están dadas en libros para bebé. Entonces, tengo 10 libritos aquí y tengo unas reservas que pesan más para someter las columnas al peso, a ver cuál de las tres. Empezamos primero con el cuadrado. Empecemos con 3 libritos de bebé. Ahora 6 libritos. 9 libros. Todavía está sosteniendo el peso. 10 libros. No se cayó. Le voy a poner más peso. Otro libro. Y otro libro. No se ha caído. Bueno, pongámosle un tercer libro. Ahí se cayó la columna cuadrada. La columna cuadrada soportó 10 libritos de bebé pequeños y 3 libros de bebé grande. Ahora la columna triangular. Empecemos. Vamos a hacerlo más rápido para que no nos coja el tiempo. Entonces, aquí está la columna triangular. Voy a poner 5 libros primero. Acá. 8 libros. Ahora, 10 libros. Todavía está ahí sosteniéndose. Ahora voy a poner uno de los libros grandes. Otro libro grande. Y bueno, no aguantó. Ahora la columna circular. Empecemos con 5 libros pequeños. Otros 5 libros pequeños. Ya van 10 libritos chiquitos. Ahora un libro grande. Dos libros grandes. Tres libros grandes. Y ya superó a la columna circular, ya superó a la columna cuadrada. Lo que voy a hacer es
este es un pedazo de aluminio que es sumamente más pesado que un libro. Vamos a ponérselo, o mejor, vamos a ponerle un libro bien pesado. Mecánica de materiales. Entonces, aquí bueno, colapsó. Entonces no pudimos ver bien cuál era. Pareciera que la columna cuadrada y la circular pues pudieron soportar el mismo peso, pero no. La columna circular, ahí la ven, columna circular falló con más carga posiblemente que la columna cuadrada. Y como la ven se pandeó localmente y eso condujo al colapso. Pero lo importante ver ahí es que, bueno, miremos la columna triangular, también se pandeó en la mitad, no sé si se alcanza a ver, aquí ven como el daño, y perdió estabilidad por eso, y colapsó. Y déjenme busco la columna cuadrada, también falló en la base por inestabilidad de las paredes. Entonces, con eso pretendía ilustrar cómo la forma geométrica influye la estabilidad y la resistencia. Generalmente hablando, una columna circular comparada con la columna cuadrada y triangular que usan la misma cantidad de material, en este caso el material es una hoja de papel tamaño carta que ha sido organizada del lado largo como una columna, influye en el comportamiento. Entonces, ¿quién dijo la circular? ¿Alguien dijo que era la columna circular la que...? Sí, prácticamente tuvimos 4 respuestas, 2 anónimas. Omar respondió que la columna circular y Eric circular. Prácticamente los únicos que respondieron, todos votaron por la columna circular. Bueno, entonces tiene muy buena intuición. Entonces les tengo ahora que estamos en cuarentena, les tengo un ejercicio. ¿Sí ven la pantalla otra vez? Sí, sí se ve la pantalla. Entonces el ejercicio es, yo hice el experimento con 3 figuras geométricas, pero el reto para ustedes es, cuando estén desocupados o para jugar con los niños, pueden tratar de usar la misma hoja de papel y diseñar una figura geométrica que sea capaz de aguantar más peso que una columna circular. Y si quieren me la mandan por correo o mensaje. A ver, y podríamos discutir el por qué no. David, ¿nos puedes compartir tu correo en el chat, en preguntas y respuestas, si puedes anotar tu correo? Sí, ahorita que terminemos la comparto. Perfecto. Bueno, ahí está la tarea. Especialmente los estudiantes deberían hacer este experimento cuando estén cansados de hacer cosas para el semestre. Se ponen a jugar y a aprender. Bueno, después de este break, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo nuevo en ingeniería estructural? Y qué tecnologías o qué avances nos pueden ayudar a
a colaborar más entre la parte del diseño plástico o el diseño arquitectónico y el diseño estructural. El primer ejemplo de tecnologías modernas que tengo es la manufactura aditiva, o mal llamada a veces 3D printing. En la figura de la izquierda vemos cómo se está imprimiendo en 3D una estructura metálica. Y este tipo de tecnologías puede dar lugar a cosas como las que están en la derecha, el puente de acero impreso en 3D de MX3D, o la conexión de Takenaka Connection, que son elementos estructurales optimizados desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de uso de materiales. Usar la menor cantidad de material, proveyendo el mejor comportamiento estructural para la estructura determinada. Muchas empresas están desarrollando estas tecnologías y cada día esto se va a hacer más común, o eso esperamos, para así pues, facilitar la producción de estructuras innovadoras, cosas que no se pueden hacer con las tecnologías comunes y corrientes. Otra de las nuevas tendencias sería estructuras adaptativas. Y aquí les tengo un ejemplo del Al-Bahar Towers, donde la fachada se ha diseñado como una estructura dinámica para mejorar el clima al interior del edificio. La fachada abre y cierra con un patrón de origami modular para permitir la entrada y salida de la luz solar, controlar la radiación solar y por tanto la temperatura al interior del edificio, que sin esa fachada es simplemente una torre con una fachada de vidrio. Entonces, estas son soluciones. En este caso es una estructura que no está, pues que solo se soporta ella misma, pero es una estructura que está proveyendo una doble funcionalidad estética, ¿no? Y una funcionalidad para el control del clima interno, que también se representa en ahorros en consumo de energía. Y otro tipo de estructuras adaptativas, una propuesta que estábamos trabajando en Northeastern University, que es los módulos adaptables los pórticos adaptables de acero. En este caso es un pórtico que se puede ensamblar cuadrado, rectangular o en diamante, con lados sean igual de la misma longitud, o puede haber módulos con lados, dos lados iguales y los otros dos lados más corticos. La idea con este módulo era, primero, tener una estructura modular. Segundo, tener una estructura que se pueda reconfigurar a ciertos intervalos de la vida de esta estructura. Muchos edificios se diseñan, se construyen y ahí se quedan hasta que los demuelan 50 años más tarde o inclusive más. Entonces la idea es tener un módulo que se pueda reutilizar. Que se pueda reutilizar, que se pueda reconfigurar y darle un nuevo uso al espacio que involucre ese módulo en la estructura. Otro tipo de novedad en el diseño estructural son las estructuras tipo origami y estructuras
que se puedan desplegar. En el lado de la izquierda no es una estructura civil, pero es una estructura que es plegable, es un panel solar, en este caso un trabajo de la NASA, donde el panel está compactado, se transporta y cuando llega a su destino, en algún satélite en la órbita terrestre, se despliega y empieza a capturar energía para proveer energía a satélites o dependiendo del uso que le vayan a dar. Otro ejemplo que está en la mitad de la diapositiva son, se ha ilustrado, esto es una maqueta del profesor Tachi, un experto en estructuras de origami, donde él propone un pabellón con 2 niveles, y lo interesante es el nivel superior donde los techos, las cubiertas, están inspiradas en el origami y pueden colapsar, permitiendo más entrada de luz o no, y cambiando pues los espacios. En Northeastern nosotros usamos o nos inspiramos en un tipo de origami, la bola mágica que le llaman vulgarmente, pues, o comúnmente, que está en la parte aquí derecha, superior derecha, y la idea era, o sea, la idea era diseñar una estructura que se pudiera desplegar, transportar desde el sitio de fábrica a varias millas hasta el océano, montarla en un barco, ir mar adentro y desplegar pues la estructura. Esa estructura es un hábitat submarino que pues interiormente tiene otros elementos que no son estructurales, pero esa estructura debía o sea, cumplir los requisitos primero de poderse transportar en los camiones de carga que se usan comúnmente en las carreteras de acá de Estados Unidos, que se pudiera abrir, desplegar. El diámetro de esta estructura estaba pensado ser de 100 pies, que eso es más o menos, ya les digo, más o menos de 30 a 50 metros de diámetro. O sea, no es una estructura pequeña. Entonces había esa necesidad de diseñar una estructura que se plegara, se fabricara, se plegara y se pudiera desplegar en el campo. Otra tendencia moderna que está ganando tracción es el metamateriales. Y son, o sea, es de pronto para mí un nombre un poquito ambiguo, pero la idea es generar, diseñar materiales a nivel sea microscópico o macroscópico, que tengan inspirados en origami o otros conceptos que permitan la reconfiguración interna de la estructura para varios objetivos. Primero, proveer más flexibilidad a ciertos elementos, proveer capacidad de ser desplegable en el campo, estructuras que sean capaces de desplegarse en el campo, o como elementos de disipación de energía. Un ejemplo podría ser este elemento de aquí, que si es, dependiendo del material que esté hecho las paredes de esto,
podría ser usado como un elemento de disipación de energía, así como un amortiguador en edificios o en conexiones. Este ejemplo de acá es un tubo estructural o una composición de este tubo estructural para proveer elementos estructurales macros que puedan ser desplegables, sea vertical o horizontal, y generar espacios. Desafortunadamente esta figura de acá no está animada, pero este cubo cambia de forma dependiendo pues hay un tubito que bombea aire a ciertas partes de esa estructura y reconfigura la geometría. Entonces, se está haciendo investigación en estos temas para proveer, vislumbrar las funcionalidades y los beneficios que esto pueda tener en el uso de estructuras civiles. En el caso mío, yo estoy interesado en usar este tipo de metamateriales para disipar energía en elementos de resistencia sísmica. Y eso me lleva a esta diapositiva, que es un ejemplo de aplicación, una estructura metálica donde los elementos de resistencia sísmica, que son los pórticos azules y rojos, la idea es proveer conexiones entre esos elementos y el resto de la estructura donde hayan elementos disipadores de energía, como los que están ilustrados aquí o acá o acá. Diferentes geometrías, diferentes materiales se están revisando las propiedades mecánicas y estructurales y divisando estrategias para poderlos poner en esta estructura prototipo y mejorar su comportamiento sísmico, donde estos elementos disipadores reciben la mayoría del daño de un sismo, se pueden reemplazar y la estructura como tal, el resto de la estructura permanece casi intacta o intacta, previniendo así pues cerrar la estructura para reparaciones y en el largo plazo ahorrando costos. En esta investigación hay muchos aspectos, por ejemplo, el mirar cuál es el camino de las cargas sísmicas a través del diafragma, para poder localizar estos elementos disipadores en los puntos de mayor, donde se necesitan más. Por ejemplo, en el ejemplo de aquí, esto es un diafragma rectangular, pues estos disipadores podrían ser colocados en estas áreas de aquí, acá y acá. Lo mismo en el diafragma de abajo, que tiene una abertura, pero podría uno pensar en estrategias que involucren de pronto estas esquinas. O sea, la investigación que está en curso, y es una investigación conjunta de varias universidades, estamos mirando estas estrategias. Bueno, y este es un ejemplo ilustrativo, no sé si tengo tiempo, de cómo estos disipadores pueden mejorar la respuesta sísmica de un edificio, en este caso de 2 pisos, donde por ejemplo, si nos enfocamos en esta figura de aquí, la línea azul muestra el comportamiento normal de un edificio diseñado
pues diseñado con el código estadounidense para resistir un sismo, con diagonales estructurales aquí. Ese es el comportamiento de este edificio. La fuerza que se soporta este edificio lateral por un sismo, que va en esta dirección, alcanza un nivel máximo y una deformación. Este punto de aquí indica que el edificio falla. Falló a cierto desplazamiento relativo del techo. Y el beneficio que se ve con los disipadores está ilustrado con la línea negra, que se puede interpretar con esta línea, esta meseta de aquí, se interpreta como que aumentó la capacidad de deformación de los elementos verticales de este edificio, y el colapso de esta estructura ocurre mucho después con respecto a las deformaciones máximas que puede soportar. Lo otro que podemos ver es que las aceleraciones, por ejemplo, en esta figura de acá, la línea negra son las aceleraciones sin los dispositivos de disipación, y la línea roja son las aceleraciones con los dispositivos de disipación. Las aceleraciones en un sismo son las que imparten fuerzas en los elementos y que últimamente producen daño en los elementos estructurales y sucesivamente colapso. Entonces, el beneficio de reducir el nivel de aceleraciones máximas en ese edificio también es aparente en este ejemplo. Lo otro que se está haciendo mucho énfasis en ingeniería estructural es el diseño realístico del comportamiento estructural. Perdón. Entonces, en mi postdoctorado trabajé mucho y todavía sigo en este tema, en desarrollar herramientas para simular el comportamiento de metales en eventos extremos, como un sismo. En este caso, ahí están viendo un video de un pórtico, un experimento, donde las conexiones en la base, aquí, fallan. Y aquí pueden ver, pues ojalá lo puedan ver, cómo se comportan esas conexiones, y se espera que esto falle. Esto es un prototipo en laboratorio y se hizo la simulación. Yo hice la simulación. El prototipo en el laboratorio se sometió a un sismo, que ahí están las aceleraciones que se impartieron, y la idea era capturar el comportamiento real, y fuimos exitosos con esa implementación. Otro ejemplo pues está aquí en un ejemplo también de laboratorio, simulando la pérdida de una columna por diferentes motivos. En este experimento en particular era por una onda explosiva, y fuimos capaces de reproducir el comportamiento. Entonces, estas herramientas son necesarias para poder permitirnos la innovación, explorar nuevos conceptos estructurales donde las herramientas actuales o los procedimientos actuales no contemplan ciertos comportamientos. Entonces necesitamos herramientas que simulen al nivel elemental de lo que compone una estructura para poder explorar otros sistemas estructurales, geometrías, etc. Y bueno, llegamos a la conclusión de la presentación. Yo creo que la idea que tenía yo era como ilustrar 2 o 3 conceptos estructurales que
creo son pertinentes tener en cuenta durante el diseño arquitectónico para así tener involucrar eso para que la estructura sea parte también del diseño y no un pensamiento de después y que sea partícipe de ese comportamiento y del diseño, así como está ilustrado en los ejemplos de Calatrava, donde la estructura como tal es parte del diseño arquitectónico. Esa era la idea, como mostrarles qué elementos arquitectónicos y su función estructural y como traerlos a luz. El cielo es el límite. Aquí este es un ejemplo de un concurso donde este es un rascacielo invertido. El cielo es el límite. Pero en realidad el cielo no es el límite. Porque ya estamos pensando en estaciones espaciales con gente viviendo más de meses, viajes a Marte y colonias en Marte. Entonces, en todos estos espacios podemos trabajar arquitectos e ingenieros estructurales para proveer las diferentes funciones que necesitan los seres humanos para convivir en estos espacios. Bueno, gracias. Hasta ahí llega la presentación. David, muchas gracias por compartir con nosotros estos temas tan interesantes. Tenemos una pregunta aquí de Sirtori. Dice, ¿qué programa se utiliza para hacer los cálculos o su modelamiento? Bueno, dependiendo pongamos la cámara, a ver. Dependiendo del objeto del análisis, pues usamos diferentes programas. Entonces, por ejemplo, estos análisis en esta diapositiva, no sé si la ven, usamos Abacus, que es un programa de elementos finitos. Como Abacus hay varios que son programas especializados de ingeniería estructural y mecánica. Los comportamientos que se ilustran aquí en esta diapositiva, por ejemplo, son, pues, no, son fundamentales, pero no son muy básicos de implementar. Entonces, por eso hay mucha investigación en eso. El programa que usé para este ejemplo es otro programa de simulación de estructuras que se llama OpenSys, que es gratis y es relativamente sencillo de aprender si la persona tiene idea de comportamiento estructural. ¿Qué más? Otras herramientas, MATLAB, a veces he escrito programas en MATLAB para generar simulaciones que no se pueden hacer en los otros programas. Sí. Bueno, OpenSys, MATLAB, Abacus. Y últimamente estoy explorando Caramba para análisis estructural en conjunto con Rhino 06, pero Caramba no tiene las capacidades que tiene, por ejemplo, Abacus. Entonces hay ciertas limitaciones. Tenía una pregunta sobre estos herramientas de simulación realística. ¿Ustedes han llegado a construir algún modelo en 3D para poder hacer simulaciones encima de este modelo? La pregunta es si hemos usado estos modelos para simular estructuras en 3D.
Sí, sí, se han llegado a imprimir, a prototipar e imprimir estos modelos en 3D. Bueno, estas estructuras que están aquí en esta diapositiva son estructuras que uno puede encontrar en edificios diseñados en estos momentos y construidos. En las estructuras de abajo son conexiones comunes de acero. Entonces, en ese sentido, existe un elemento real. No sé si lo podemos llamar prototipo, pero estas simulaciones están capturando el comportamiento de una estructura real. El ejemplo de aquí de la esquina superior derecha es una estructura real en el sentido de que se construyó esta misma estructura en un laboratorio y se hizo un ensayo en esa estructura y se hizo la simulación. La estructura como tal de laboratorio es una simplificación de un edificio real. Pero la idea con estas herramientas de simulación a este nivel era capturar el comportamiento del material como tal. Ok, bueno, me gustaría saber, tenemos algunos minutos antes de finalizar la presentación, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerla ahora en vivo. Alguien pregunta sobre bibliografía, diseño de estructuras paramétricas. Si tienes alguna bibliografía. Aló, me repiten la pregunta que me salí de la presentación por accidente, por favor. Sí, preguntan si tienes alguna bibliografía para diseño de estructuras paramétricas, si nos puedes indicar algún libro o bibliografía. Sí y no las tengo a la mano. Sí tengo un par de libros, pero el mejor amigo también es Internet. O sea, el concepto de diseño de estructuras paramétricas podrían primero mirar, por ejemplo, déjame ver, hay una conferencia que es precisamente solo esto, diseño paramétrico. Se me escapa el nombre. Yo les puedo compartir las referencias. Tengo 2 libros que he mirado mucho para eso. Pero mejor amigo es Internet, prácticamente. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí. Sí, sí me escucharon. Sí, te escuchamos. Bueno. Bien, digamos que el tiempo se nos está agotando, entonces yo quiero dejarles aquí en las preguntas y respuestas un enlace para aquellos que quieran recibir esta presentación cuando esté disponible en el canal de YouTube. Les voy a dejar aquí un enlace y también para que nos dejen sus datos, sus correos, etcétera, para que nosotros les podamos enviar, digamos, esta información de los libros y otras informaciones y que nos hagan sus preguntas que no pudieron hacer ahora durante la conferencia, que nos las puedan hacer en este enlace. Alguien pregunta si esta conferencia va a quedar grabada. Sí, queda grabada por 24 horas para los asistentes y después nosotros vamos a subir el enlace al canal de YouTube de la Universidad de la Costa. Cuando tengamos este enlace se los enviamos por correo. Por eso es importante que nos dejen sus datos aquí en el formulario que les acabé de compartir.
déjame ver si hay otra pregunta aquí. Mi pregunta, ingeniero. Sí, alguien más preguntó si la presentación quedaría grabada en Teams. Sí, queda grabada por 24 horas. Ok. Entonces, bien, yo creo que no hay más preguntas, entonces no siendo más, quiero agradecer a David nuevamente por esta muy interesante presentación y bueno, desearles a todos una feliz tarde. Gracias, Sandra. Gracias a todos por atender la presentación. Y quedo pendiente de comentarios o si hacen el ejercicio de la columna de papel. Y compartir mi correo. Sí, ya lo vimos. Muchas gracias, David. Hasta luego. Hasta luego.